Hola, bienvenidos a una nueva clase de Pasos a la Vida Abundante. Dios te bendiga. Continuamos adelante con nuestro tema. En este caso estamos hablando de la Trinidad, de Dios, Trino, Dios en tres personas. Habíamos tenido una breve introducción y Soledad nos hablaba de las características de Dios Padre. Porque dentro del tema de la Trinidad estamos desarrollando primeramente a Dios Padre. Y como te decía, nos hablaba de algunas características del Dios Padre que nosotros tenemos. Y lo que yo quería compartir con vos en esta oportunidad son algunos nombres que tiene Dios Padre referenciados en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Siempre nosotros nos basamos en la Biblia para compartir lo que aprendemos clase a clase. Y es muy interesante lo siguiente. Dentro de la cultura judía, vos sabés que el Antiguo Testamento relata de algún modo la historia del pueblo de Dios y la historia del pueblo de Israel. Los nombres son algo muy importante, muy asociados directamente con las características de la persona. El nombre era algo descriptivo de la persona. Entonces, cuando uno lee el Antiguo Testamento, se encuentra distintos nombres que dan referencia a distintas características de Dios Padre, ¿sí? De algún modo Dios quiso que se revele un poco su característica y su personalidad a través de la referencia de distintos nombres en el Antiguo Testamento. Y hoy quería compartir con vos 8 nombres, ¿sí? Y después cerrar con una pequeña reflexión acerca de estos nombres para sacarle jugo y para sacarle provecho, ¿sí? Tengo aquí anotado y lo vamos a dejar en el final del video toda la información de los versículos y los nombres que estamos compartiendo. El primero que te quiero compartir es el Elyon, ¿sí? Y significa el Dios Altísimo, soberano, dueño de la tierra y el cielo, ¿sí? Y quería compartir un versículo que está en Génesis 14, 18, ¿sí? Cada versículo tiene su contexto, ¿no? Viene desarrollando una historia. Te invito a que puedas, si tenés interés, leer un poco antes, ubicarte en el contexto para sacarle más provecho. Yo aquí solo te comparto los versículos puntuales. Te decía, el Dios Altísimo, soberano, dueño del cielo y de la tierra. Dice Génesis 14, 18 y algunos versículos más, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Sí? Vemos que se refiere al Señor como creador y como dueño de toda la tierra, ¿sí? Elyon, uno de los primeros nombres. El segundo, el Shaddai, ¿sí? Significa omnipotente, poderoso, proveedor de las necesidades, ¿sí? Omnipotente quiere decir que todo lo puede, que tiene todo el poder, ¿sí? Y en Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios mismo se aparece a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, ¿sí? Él mismo revela un nombre. El tercer nombre que quiero compartir es Jehová, ¿sí? O Yahvé. El que siempre es constante, el que fue, el que es y el que será. Vamos, Éxodo 3, 15 dice: además dijo Dios a Moisés, de nuevo, Dios mismo hablándole a una persona cerca de sí mismo. Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por los siglos de los siglos, ¿sí? Dios fue, Dios es y Dios será
y no cambia y es un Dios constante, ¿sí? El otro nombre, el cuarto nombre que quiero compartir con vos es Elohim. Es el Dios creador. Es un nombre plural que hace referencia a la Santa Trinidad, ¿sí? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos, y fíjate que dice hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Sí? Hace referencia en el Antiguo Testamento, en el Génesis, a ese proceso de creación que, como habíamos visto en la introducción, participan en ese proceso Dios Padre, el Espíritu del Señor y Dios Hijo, ¿sí? Elohim. Otro nombre, Jehová Shalom, ¿sí? Tal vez esta es una palabra un poco más conocida para algunos de nosotros. Shalom significa paz, ¿sí? En el caso de Dios Padre, Él es la fuente de paz, el que da paz, ¿sí? Jehová es paz. Jueces 6:26 dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy en Ofra de los abiezeritas, ¿sí? Fíjate, Gedeón hace un altar y es un hito importante ese altar y le pone nombre al altar. ¿Y qué nombre puso? Jehová y por otro lado Shalom. Y hace referencia a la paz, pero no a la paz sencillamente, sino a quién es fuente de paz y de quién proviene la paz. Jehová Nisi, otro nombre del Señor, de Dios Padre en el Antiguo Testamento. Es nuestra bandera, es nuestro estandarte de victoria. En Éxodo 17:15 dice, y Moisés edificó un altar y lo llamó su nombre Jehová Nisi, ¿sí? Esto es algo muy, muy simbólico porque en las guerras los ejércitos llevaban banderas y estandartes. Y básicamente era una señal visible de nombre de quién marchaba ese ejército, ¿sí? Si nosotros decimos que Jehová es nuestra bandera y nuestro estandarte, significa que nosotros marchamos en su nombre, ¿sí? Y eso es muy importante, lo vamos a ver en el cierre. Jehová Rafa es nuestro sanador. Fíjate qué significado hermoso. Éxodo 15:26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. De nuevo, Dios se revela a sí mismo con un nombre específico que hace referencia a un atributo suyo, ¿sí? A una característica de él. Jehová Rafa es sanador. Y el último que vamos a ver es Adonai. El Señor tiene el dominio y el gobierno de todo. En Éxodo 23:17, en la última parte del versículo, dice que las personas se presenten delante de Jehová, que es el Señor, ¿sí? Entonces vimos distintos nombres del Señor: Dios altísimo, soberano, dueño del cielo y la tierra, omnipotente, poderoso, proveedor ante las necesidades, el que siempre es, el que fue, el que será, el Dios creador, el Dios fuente de paz, el Dios que es nuestra bandera, el Dios que es nuestro sanador, el Dios que tiene el dominio y el gobierno sobre todo. ¿Qué es lo más importante de la clase de hoy, del encuentro de hoy? Es que vos podés conocer un poco más las características del Dios en el cual vos elegiste creer. Como información para que tengas guardada en tu mente y nada más, no, vos sabés que ese no es el sentido que tienen estas clases y no es el sentido que tiene el discipulado cristiano. Nosotros compartimos con vos las características del Dios que elegimos creer para que lo puedas aplicar a tu vida.
Y hoy te quiero preguntar, ¿cuál es el nombre de Dios que necesitas hoy aplicar en tu vida? Tal vez necesitas paz porque estás pasando por un momento de angustia, ¿sí? Y vos sabés, Jehová Shalom, y tiene un significado, y Dios puede bendecir tu vida con paz de una manera sobrenatural. ¿Necesitas obrar un milagro del Señor y un obrar de Dios extraordinario? El Shaddai, Dios Todopoderoso, ¿sí? Y así cada uno de los nombres que vimos se pueden aplicar a situaciones específicas de nuestra vida, ¿sí? Necesitamos tener la victoria sobre algo muy importante. Él es nuestra bandera, nuestro estandarte. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el nombre de Dios que hoy domingo, en esta tarde, necesitas aplicar a tu vida? Ora en ese sentido y tené conciencia y conciencia espiritual de que Dios fue, es y será. Esto no cambia y es un Dios que está a disposición desde estas características que Él tiene. Él te ama y te quiere bendecir. Bueno, te mandamos un saludo enorme, bendecimos tu vida y te esperamos en la próxima clase.